buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema de genética, ¿no? Ya hemos hablado de genética de Gregorio Mendel, ¿no? Que fue el que determinó estas dos leyes, ¿no? La ley de segregación, cuya configuración es, recuérdense este número, es 1,3, ¿no? Y la ley de Mendel, que vamos a ver ahora también, que es la configuración 9331, ¿no? 9331, ¿no? Genética, ¿no? La genética, ¿no? Hemos hablado la semana pasada sobre mitosis y meiosis, ¿no? Cómo se distribuye el material genético a las células hijas. En la mitosis, recordemos que el material genético se distribuye por igual, ¿no? Se distribuye por igual, ambas células hijas. En cambio, en la meiosis, que es lo que nos involucra ahora en ese tema, se produce un proceso importante denominado la recombinación genética, ¿no? En el cual se producen cromosomas recombinantes, ¿no? Cromosomas recombinantes. La meiosis contribuye a que esa información genética que pasa de generación a generación sea diversa, ¿no? Haya una variabilidad genética, ¿no? Aunque ya se conocían estos procesos de división así a grosso modo, ¿no? No se había reconocido ya los cromosomas, unas pequeñas estructuras en el núcleo, aún no se conocía el papel de los cromosomas. Ellos se lo definían antiguamente como fibras en el núcleo, que se van condensando, que se hacen cada vez más gruesas, pero no sabían cuál es su constitución química. No sabían y cómo se relacionaba estas con la herencia, ¿no? Era algo enigmático en ese momento, ¿no? Pero es Gregorio Mendel, ¿no? Que logra dilucidar, ¿no? Dilucidar que los caracteres de los padres, ¿no? Son transferidos a los hijos mediante una relación predecible, ¿no? Una relación matemática, ¿no? Una relación matemática, ¿no? Él trabajó en Pisum sativum, ¿no? Principalmente en la arberja, ¿no? En la arberja. Esas bolitas rojitas, esa semilla de bolitas rojitas, una leguminosa, ¿no? Que lo comemos en el estofado o en el picante carne, ¿no? El Pisum sativum, ¿no? Él trabajó y hizo más de 14.000 experimentos, ¿no? Y tuvo mucha paciencia al respecto, ¿no? Pero ese trabajo que lo llegó a exponer en una reunión científica quedó en el olvido, quedó como una curiosidad científica por varios años, ¿no? Hasta que las investigaciones comenzaron a dar luz de que esas cositas que se veían en el núcleo, que se condensaban, etc., ¿no? Estaban formadas por una sustancia llamada ADN, ¿no? Una sustancia ácida, ¿no? Y algunos relacionaron la forma en la cual, cómo se distribuía estos filamentos, ¿no? Estos filamentos con el trabajo de Mendel, ¿no? Y es ahí donde el trabajo de Mendel toma importancia, ¿no? Al comienzo no fue considerado trascendente, pero después, ¿no? Logró explicar por qué pasaba lo que se observaba al microscopio, ¿no? Y es así que fue reconocido, reconocido y es considerado el padre de la genética, ¿no? El padre de la genética, ¿no? La genética, ¿no? Es la ciencia que estudia la herencia, es decir, la forma en la cual, ¿no? Los caracteres son heredados, ¿no? De una descendencia a otra, ¿no?
de una descendencia a otra. Hay dos formas de transferencia, ¿no? Hay una forma de transferencia llamada la transferencia vertical, que es a la que comúnmente estamos familiarizados, ¿no? Es aquella en la cual los padres, ¿no? Pasan su transferencia, su material genético a sus hijos. Vertical, ¿no? La otra es la transferencia genética horizontal, ¿no? En la cual, ¿no? Un individuo transfiere material a otro individuo. Un individuo, ¿no? Transfiere material a otro individuo, ¿no? Aquí no hay padre ni hijo, ¿no? Ese es el caso, ¿no? De la conjugación bacteriana, ¿no? Conjugación bacteriana. Cuando un individuo, una bacteria, ¿no? Genera su pili, y por ese pili, ese puentecito, viaja el material genético, que es el plásmido, a otra bacteria, ¿no? Transferencia genética horizontal, ¿no? Son las dos formas que se conocen de transmisión de esos caracteres hereditarios. Gregorio Mendel, ¿no? Caracterizó una transferencia genética vertical, ¿no? Vertical. ¿Cómo se producía? ¿No? Gregorio Mendel, ¿no? Entonces, Gregorio Mendel consideró el padre de la genética, que es la ciencia que estudia la variación, la herencia y la variación, ¿no? Esta ciencia que estudia la variación, su objeto de estudio son lo que llamamos los genes, ¿no? Los genes, ¿no? Los genes, ¿no? Son unidades de ADN, ¿no? Que producen un producto, ¿no? Como por ejemplo puede ser las proteínas. Son unidades de ADN. Pueden ser dominantes, ¿no? Pueden ser los genes, pueden ser... Hay varios tipos, la verdad, esos son los tres básicos, ¿no? Pero este tipo de herencia que está aquí, ¿no? Dominante, en el cual hablamos que existe un alelo, ahora vamos a definir qué es un alelo, ¿no? Define un alelo que domina sobre otro. Es como si un alelo le hiciese bullying, ¿no? Al otro alelo, ¿no? ¿No? No, el otro quiere hablar, quiero expresar el color blanco, quiero expresar el color blanco, y el bullying oscuro dice, no, cállate, y no se expresa, ¿no? Lo opaca, no lo deja expresarse, por lo tanto no lo observamos en el fenotipo, no lo observamos, ¿no? Un alelo domina sobre otro. Esto significa en letra, en lenguaje matemático, el lenguaje simbólico, que A mayúscula, que así se van a domar a los dominantes, ¿no? Domina, mayúscula, ¿no? Mayor, ¿no? Domina A minúscula, con lo cual se nombra a los genes recesivos, ¿no? Un gen dominante es que domina. Por lo tanto, ya sabemos que un gen recesivo, ¿no? Un gen recesivo, ¿no? Es aquel que se simboliza con una letra minúscula, ¿no? Una letra minúscula, ¿no? Viene a ser un recesivo. Los con mayúsculas, los dominantes, ¿no? Con dominantes, ¿no? La única forma de expresarse, la única forma de expresarse, la única forma que tiene de expresarse un gen recesivo es cuando se presentan en un par. Es decir,
como A minúscula y A minúscula. Si se presentan así, es la única forma en la cual ese gen recesivo se expresa, ¿no? Un gen codominante, ¿no? Un gen codominante es aquel cuyos alelos, ¿no? Cuyos alelos siempre se expresan. Es decir, no existe, existe codominancia. Ambos se expresan. Por ejemplo, C mayúscula D, ¿no? C mayúscula D es igual a C mayúscula B, ¿no? Es igual a blanco, ¿no? Que es igual a blanco. Y C mayúscula N es igual a negro, ¿no? Se simbolizan con mayúsculas los codominantes, los dos con mayúsculas, ¿no? Blanco y negro. Cuando ambos están conjuntos, ambos se expresan. No hay una dominancia. No hay bullying, digamos, entre uno, un bullying genético, ¿no? ¿No? Entre uno y otro, ¿no? A este bullying genético, de cual deja expresarse o no expresarse, ¿no? Se llama epistasis, ¿ya? Es una especie de bullying, un bullying genético, digamos, ¿no? No lo deja expresar. Cuando un alelo no deja expresar a otro, ¿no? Es dominante. Es dominante. Ese efecto, según un nombre técnico, se llama epistasis, ¿no? Oculta el efecto del otro, ¿no? Oculta el efecto del otro, ¿no? Gregorio Mendel, ¿no? Descubre leyes, ¿no? Descubre leyes que permiten predecir las características de la descendencia, ¿no? Predecir las características de la descendencia, ¿no? La primera ley, la primera ley de segregación es igual, ¿no? Propone este código, que este código tenemos que aprenderlos. 3.1, ¿ya? Para la primera ley. En la primera ley, cuando vemos un problema, es aquella en la cual participa un carácter. Es decir, el problema nos dice solamente, por ejemplo, el color de ojos, y todo el problema trata sobre un carácter, color de ojos, ¿no? O, por ejemplo, la situación, el color de la piel, ¿no? Albino, no albino, un carácter, ¿no? Cuando se refiere a un carácter, hablamos de la primera ley de segregación, ¿no? Un carácter o un gen, ¿no? O un gen. Hablamos de la primera ley. Cuando hablamos de la segunda ley de Mendel, ¿no? De la segunda ley de Mendel, hablamos de que el problema nos dice, por ejemplo, ¿no? Una ratita de color blanco y que tiene ojos rojos. Ya está hablando de dos características, dos caracteres, ¿no? Dos caracteres, ¿no? Una planta enana y una planta enana que a la vez tiene semillas amarillas, por ejemplo. Eso también viene a ser con dos caracteres, ¿no? Si nos viene a ser problema, dos caracteres o dos genes involucrados, ¿no? Si es allí, el código que tenemos que aprenderlo es el 9331, ¿no? 9331, ¿ok? Ay, 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 ay. Lo borré. Un gen. Entonces, acá. ¿Qué significa el código 31? ¿No? ¿Qué significa el código 9331? Estos son las frecuencias de los fenotipos, ¿no? Frecuencias fenotípicas. Son las frecuencias fenotípicas, ¿no? Es decir, lo observable. Cuando hablamos de fenotipo,
¿no? Fenotipo se refiere a lo observable. Por ejemplo, si ustedes, cuando ustedes se ven al espejo, ven el fenotipo, ¿no? Ven el fenotipo. Cuando ven a sus papás, sus hermanos, están viendo el fenotipo, lo que observan. Ven a su gato de pelaje liso, ¿no? O pelaje largo. Ese es el fenotipo, es lo observable, ¿no? Entonces, esas frecuencias observables, ¿no? Son las que descubre Mendel, ¿no? Descubre Mendel. Mendel descubre que al hacer cruces considerando un gen, ¿no? Considerando un gen, encuentra que en la segunda descendencia, aquí, aquí, ¿no? Acá, por ejemplo, acá. Cuando haces con un solo cruce, un solo gen, encuentra esta proporción, 3:1, ¿no? En el cual, ¿no? Estas frecuencias fenotípicas, ¿no? Estas frecuencias fenotípicas, ¿no? Fenotipo, recuerden que se refiere a lo que tú observas, lo observable, lo observable, ¿no? Es, tres van a presentar el carácter dominante, por eso está acá arriba, ¿no? A mayúscula, ¿no? Tres presentan el carácter dominante. Por ejemplo, si el carácter dominante es semilla amarilla, puedo decir, entonces, tres individuos, o una proporción de tres, ¿no? 9, ¿no? Presentan el carácter dominante. Y uno presenta el carácter recesivo. Es decir, tres individuos presentan el carácter dominante y un individuo el carácter recesivo. Y así las proporciones, ¿no? Si fuera 3 por 3 sería 9 el dominante y 1 por 3 sería 3 el recesivo. Esas proporciones son las que halló Gregorio Mendel, ¿no? Gregorio Mendel. Era un número que, usando cualquier característica, siempre obtenía los mismos números, es decir, algo predecible. Cuando combinó dos genes, cuando analizó, mejor dicho, cómo se combinaban dos genes, encontró la siguiente proporción, 9:3:3:1, que significa lo siguiente, acá ven A mayúscula, B mayúscula, recordemos que mayúscula significa dominante, es decir, que hay 9 individuos, ¿no? Que van a presentar el carácter, el fenotipo dominante, ¿no? 9 individuos presentan el fenotipo dominante. Esas son las frecuencias fenotípicas, ¿no? Fenotípicas para este carácter, ¿no? Tres individuos van a presentar lo siguiente, dice, ¿no? Tres individuos van a presentar un carácter dominante y el otro carácter va a ser recesivo, ¿no? El fenotipo, ¿no? Porque son frecuencias fenotípicas, lo que se observa. Tres individuos van a presentar el otro gen recesivo, su carácter recesivo, y el otro dominante. Y un individuo va a presentar ambos recesivos, ¿no? Ambos recesivos. Estas proporciones son las conocidas como las leyes de Mendel, ¿no? Las leyes de Mendel. ¿No? Todos los individuos, ¿no? Todos los individuos, acá tenemos, ¿no? Todos los individuos, poseemos células, varios trillones de células, ¿no? Que van a formar al individuo. A partir de una célula el cigoto, ¿no? Recuérdense, ¿no? El espermatozoide y el óvulo se van a generar un individuo adulto aproximadamente 50 trillones de células, ¿no? Estas células poseen su material genético, su célula, ¿no? Su núcleo. Y en el ser humano tenemos 23 pares de cromosomas. 23 pares de cromosomas. 23 pares. Eso significa esto que
un par de los 23 pares, ¿no? Que son en total 46 cromosomas, en total, ¿no? Son 23 cromosomas, vienen de la madre, ¿no? Y 23 cromosomas vienen del padre. Vienen del padre, ¿no? Ahora, el ADN, que es la cromatina, recordemos que el cromosoma es igual a cromatina más ADN, ¿no? Y la cromatina son unas proteínas que se llaman con el nombre de histonas, ¿no? Histonas. Estas, la cromatina, que forma los cromosomas, posee el ADN, ¿no? El ADN son millones en el caso del ADN humano, por ejemplo, es el archivo en el cual se encuentran almacenadas las instrucciones. El DNA humano, ¿no? El ADN humano posee 3.000 millones, ¿no? 3.000 millones de, de pares de bases. De pares de bases. 3.000 millones de pares de bases. De los cuales, ¿no? El 10%, el 10% posee genes. Posee genes. El 90% restante no posee genes, ¿no? No posee genes. El ser humano posee, además, ¿no? Tenemos 25.000 genes. Estos 25.000 genes, un 10%, de un 10 a un 12%, están en heterocigosis. Es decir, están de esta forma, A mayúscula, A minúscula. De los 25.000 genes que tenemos. Y casi 250 genes se encuentran en heterocigosis, ¿no? Como A mayúscula, A minúscula, ¿no? Es el archivo que almacena las instrucciones necesarias para poder desarrollar un ser vivo. Una porción del ADN es lo que se conoce como gen, ¿no? Una porción, ¿no? Es conocida como gen, ¿no? Como es una porción, ¿no? En ella se encuentran esas instrucciones, 25.000 instrucciones que hacen posible la formación de un ser humano, ¿no? La formación de un ser humano, ¿no? Un gen es un tramo de ADN que contiene información para fabricar, por ejemplo, una proteína, ¿no? Una proteína. Los genes trabajan por parejas, ¿no? Ya sea para un mismo carácter, por ejemplo, el color de ojos, ¿no? Por el color de ojos. Y otra cosa es un gen, una cosa es un gen, que lo hemos definido allí, ¿no? Una porción de ADN. Y otra cosa son los alelos. Son los alelos. Son los alelos, ¿no? Bueno, un gen puede poseer variedades. Puede poseer variedades. Por ejemplo, hablemos del gen. Voy a poner uno cualquiera, ¿ya? Me voy a inventar uno, ¿ya? ¿Ya? Un gen del color de ojo, a ver, ¿ya? Por ejemplo, digamos que las letras de gen son A, T, G, así es. Así, ¿ya? Ok, entonces este es el alelo, una variedad del gen. Es decir, el carácter, color de ojo, ese es el carácter, ¿no?
color de ojos, ¿no? Y este va a ser el alelo negro. ¿Ok? Alelo negro. Otra variedad del gen, se dan cuenta, me estoy escribiendo las mismas letras, ¿no? Pero los genes mutan. Quizás acá no es una G, es una T. Aquí ya mutó, ¿no? Una T. Esa variedad de este gen va a producir otro color, un alelo marrón, ¿no? Un color de ojos marrón, ¿no? Ahora miren cómo copio, estoy copiando lo mismo. Y hay otra mutación, digamos, ¿no? Que se produce en la historia de la T acá. Va a producir otro alelo. Los alelos son variaciones, ¿no? Que es del gen, ¿no? Un alelo azul, ojo de color. Variedades, ¿no? Variaciones. Y también le llamamos mutantes, ¿no? ¿No? También se puede llamar como mutantes. Esas variaciones se llaman mutaciones o mutantes, ¿no? Entonces, un alelo es una variación del gen, ¿no? Estas variaciones son conocidas, estas variaciones en la población, son conocidas como alelos. Son conocidas como alelos, ¿no? Lo marrón, negro, marrón y azul, por ejemplo. Y puede haber más todavía, ¿no? Puede haber genes, por ejemplo, este es un gen trialélico. También puede haber genes con dos alelos, dialélicos. O como el de ejemplo, trialélicos, ¿no? Tetraalélicos, multialélicos, etcétera, 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 ¿no? ¿Ok? Ahora, ¿no? Todos, acá tenemos, por ejemplo, un mismo cromosoma, el mismo cromosoma. Acá tenemos un cromosoma univalente, un cromosoma univalente. Ese cromosoma univalente lo encontramos, pues, durante la interfase, en el periodo G1 de la célula. Son cromosomas univalentes, ¿no? Cuando aparece su cromátide hermana, es un cromosoma bivalente, tiene dos cromátides, ¿no? Esta la encontramos en la interfase, ya en la fase S, ¿no? En la fase G2, ¿no? En la profase, lo encontramos así, ¿no? En la metafase. En la metafase, ¿no? En la metafase. Ya se encuentra, porque recordemos que en la anafase, ¿no? En la anafase, las cromátides se separan por igual a cada célula hija, ¿no? A cada célula hija. Pues es el mismo cromosoma. El mismo cromosoma. El mismo cromosoma. Acá, mismo cromosoma parental, vamos a ponerle acá, para poder entenderlo. El mismo cromosoma parental. Es decir, que proviene de un solo padre, ¿no? El mismo cromosoma parental, ¿no? Ahí está, ¿no? Pero los cromosomas poseemos de un padre, de la madre y del padre, lo vemos acá, ¿no? Pareja de cromosomas homólogos. Ese cromosoma, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, este es el par cromosómico
por decir cromosómico 1, ¿no? Cromosómico 1, ¿no? Hay un cromosoma 1 del papá, del padre, ¿no? Y hay un cromosoma 1 de la madre, ¿no? Ambos poseen la misma información genética. Poseen los mismos genes. Ambos poseen los mismos genes, pero igual o diferentes alelos. Todos vamos a recibir los mismos genes de nuestro padre y de nuestra madre. Vamos a recibir los mismos genes. El gen que forma el músculo, el gen que forma el corazón, todos recibimos los mismos genes. Pero lo que recibimos, aparte de los genes, son los alelos, que son variaciones de los genes. Variaciones de los genes, ¿no? Esos alelos, ¿no? Acá podemos ver un cromosoma, por ejemplo, por mencionar un cromosoma paterno, ¿no? Un cromosoma materno, ¿no? Ese cromosoma paterno del padre, el padre nos está dando el alelo dominante. El alelo dominante. Y la madre nos está dando el alelo recesivo. El alelo recesivo, ¿no? Por lo tanto, nosotros, según este ejemplo, vamos a hacer A mayúscula, A minúscula, ¿no? Es decir, somos heterocigotos. ¿Qué significará? ¿No? Heterocigotos. Para ese gen en particular, ¿no? Para ese gen en particular, ¿no? Así, ¿no? Tenemos la siguiente formación de genotipos. Un genotipo homocigoto, si ambos poseen el mismo alelo, ¿no? Es un homocigoto dominante, ¿no? Esto se llama homocigoto, como son dos A mayúsculas, homocigoto dominante, ¿no? O puede ser homocigoto recesivo, si posee solamente minúsculas. Solamente minúsculas. Pero si posee una A mayúscula y una minúscula, si posee un alelo dominante y otro recesivo, se dice que es un heterocigoto, ¿no? A los homocigotos se les suele llamar también de línea pura. De línea pura. Línea pura dominante o línea pura recesiva, ¿no? Y a los heterocigotos se les suele denominar híbridos. Se les suele denominar los híbridos, ¿no? Acá podemos ver acá el fenotipo. El genotipo, que son genotipo, es la combinación conjunto de alelos que posee un organismo. Ese conjunto de alelos que posee un organismo. Toda esa variación alélica dentro del organismo se llama genotipo. Fenotipo es las características observables o detectables de un organismo, ¿no? De un organismo. Podemos sacar su genotipo, homocigoto dominante para el gen A mayúscula mayúscula,
línea pura, y su fenotipo, ojos marrones. Podemos ver acá, por ejemplo, acá, ¿no? Aquí, ¿no? Vemos que el heterocigoto, tanto como el homocigoto, ambos presentan el carácter dominante, ojos marrones. Ojos marrones es el carácter dominante, ¿no? Es el carácter dominante, ya que se expresa tanto en homocigotos como en heterocigotos. En cambio, el color de ojos azules, miren, solamente se presenta cuando están los dos recesivos juntos. Es la única forma en la cual se van a presentar, ¿no? Este tipo de herencia, esta forma, es el tipo de herencia por dominancia. Y fue la que fue descubierta por Gregorio Mendel, ¿no? Gregorio Mendel, en el cual un alelo dominante es responsable de la expresión, afecta al fenotipo, ¿no? Gregorio Mendel nació en 1822, ¿no? En la República Checa, ¿no? Tomó el nombre de padre de Gregorio al ingresar como fraile agustino en el 43 al convento de Bruning, ¿no? El 6 de agosto del 47 se ordena como sacerdote. Mendel presenta sus trabajos el 65, ¿no? El 65, a los 43 años de edad, ¿no? Sin embargo, sus resultados fueron ignorados por completo por más de 30 años, para que puedan ser reconocidos y sobre todo entendidos, ¿no? Gregorio Mendel trabajó con algunas características de esta platita Pisum sativum, les decía al comienzo. Ahí está, Pisum sativum, ¿no? O la arberja común, ¿no? Arberja, ¿no? ¿No? La arberja común, ¿no? Denominó características que después descubrió que eran dominantes y recesivas. En la fila superior separata, ¿no? Se nombra a las características dominantes. Y en la parte inferior de este cuadro están las características recesivas, las cuales van a tener que aprendérselas, ¿ya? ¿Cuál es dominante y cuál es recesiva? Para poder resolver los problemas. Ahora pueden verificar sus separatas para resolverlos, pero para eso van a tener que saber cuál es dominante y cuál es recesiva, ¿no? Las dominantes son las que están arriba: forma redonda, color amarillo, una color de flor púrpura, ¿no? La vaina, ¿no? Lisa, color verde, posición de la flor axial, ¿no? Largo de tallo largo. Y las recesivas son una forma arrugada, un color verde, una flor blanca, una forma de vaina arrugada, una forma de vaina amarilla, las flores terminales, ¿no? Y el tallo del largo corto. Él reconoció estas características y comenzó a realizar cruces variando entre muchas de ellas, ¿no? Forma, por ejemplo, forma de la semilla con tallo, flor, posición del tallo. Forma de la semilla con forma de la vaina. Color de la semilla con largo de tallo, etc. N combinaciones, ¿no? Varios miles de experimentos. Y siempre verificaba lo mismo: 1, 3 y 9, 3, 3, 1, ¿no? Y 9, 3, 3, 1, ¿no? Gregorio Mendel, ¿no?
por ejemplo, en este experimento, a ver cuántos genes está tratando este problema. Por ejemplo, estamos viendo que este problema, este gráfico, está tratando solamente con un gen. Miren bien el problema. A mayúscula, A minúscula, nos está diciendo, ¿sí o no? A mayúscula será el dominante, ¿no? A minúscula será el recesivo. Y nos dice la P. ¿La P qué significa? La P significa progenitores. Los progenitores, ambos son de línea pura. Línea pura dominante, línea pura recesiva. Cuando se mezclan los individuos de línea pura, que poseen el fenotipo dominante y su genotipo homocigotos, ¿no? Esa es su característica de los progenitores. Se obtiene una F1. En la F1, que es la descendencia, la primera, es decir, lo conocido por los hijos, ¿no? Los hijos, ¿no? El 100%, ¿no? De todos sus hijos va a tener un fenotipo dominante. Va a tener un fenotipo dominante. Pero también todo el 100%, ya su genotipo ya no es homocigoto ya. Su genotipo es heterocigoto. ¿Ok? Es decir, si A es blanco, A mayúscula es blanco, todos los individuos van a ser blancos. La primera descendencia. Pero de genotipo heterocigoto. ¿No? Estos individuos van a producir dos tipos de gametos. Unos gametos en A mayúscula y otros en la minúscula. En cambio, los progenitores, este progenitor va a producir solamente un tipo de gametos, A mayúscula. Este solamente un tipo, A minúscula. Pero la descendencia, al ser heterocigota, va a presentar dos tipos de gametos, A mayúscula y A minúscula. A mayúscula y A minúscula. ¿No? Y aquí se produce lo que se conoce como el sorteo de gametos, ¿no? El sorteo de gametos, ¿no? Es decir, los cruces aleatorios, la probabilidad, ¿no? Y se va a obtener este esquema. Este esquema es conocido como esquema de Panel, ¿no? Porque el científico Panel fue el que lo propuso, en el cual se coloca los gametos de un sexo a un costado, en la parte superior, y el gameto del otro sexo en la otra parte de la tabla de entrada. Y después se cruza uno a uno, ¿no? Tengo ya estos individuos son la F2. ¿No? Un ratito.
Ya. La F2, ¿no? Se refiere a los nietos, ¿no? Pero por la forma de cruce, estamos cruzando los hijos. Es decir, es como una especie de ¿no? Es decir, se van a cruzar los hijos entre sí, ¿no? Para poder generar la descendencia. Es una especie de incesto vegetal, ¿no? Se reproducen entre hijos, ¿no? Entre hermanos, para obtener la F2. Ese fue el experimento que realizó. Entonces, estos nietos, ¿no? Van a presentar el siguiente carácter fenotípico, ¿no? Podemos verlo acá. 3 están con el gen dominante y 1 es recesivo. Entonces, de aquí sale la proporción 3-1. 3-1. Y ese número tenemos que memorizarlo, ¿ya? Ese número tenemos que memorizarlo, ¿ya? 3-1. Que es la proporción de la primera ley de Mendel, ¿no? En la primera ley de Mendel se cruzan dos variedades de individuos de raza pura, ¿no? Raza pura, ¿a qué se refiere este término? A línea pura, ¿no? Línea pura. Ambos homocigotos por un determinado carácter. Todos los híbridos de la primera generación, ¿qué significa la palabra híbridos? ¿Recuerden? Significa heterocigoto, ¿no? Heterocigoto, ¿no? De la primera generación son iguales. El fenotipo es el mismo. Mendel llegó a esta conclusión al cruzar variedades puras de abejas, guisantes o chícharos, amarillas y verdes, pues siempre obtenía de este cruzamiento variedades de arvejas amarillas, ¿no? Bueno, la primera ley de Mendel se refiere a un gen, ¿no? Y corresponde a las proporciones 3-1, ¿no? En la segunda ley de Mendel, acá mezcla dos caracteres, dos genes, ¿no? Dos genes. Y aquí descubre una proporción en la F2, que es 9, 3, 3, 3, 3, 1, ¿no? ¿No? Al cruzar los individuos que difieren en dos o más caracteres, estos se transmiten como si estuvieran aislados unos de otros, de tal manera que en la segunda generación, ¿no? Que en la segunda generación los genes se recombinan en todas las formas posibles, ¿no? Otra vez en la F2. Bueno, seguimos el mismo esquema. Los progenitores son de línea pura. Es lo mismo, es el mismo esquema, es el mismo esquema que la F1. Es el mismo esquema, línea pura. La F1, ¿no? En la F1, la descendencia, ¿no? La descendencia, igual, ¿no? El 100%, van a tener el 100%, va a tener el fenotipo dominante, ¿no? Y el 100% tendrá ahora fenotipo heterocigoto, ¿no? Lo mismo que en el caso anterior, si se acuerdan, es lo mismo también, ¿no? Línea pura, y que generan 100% fenotipo dominante, 100% de tipo heterocigoto. Y después con ellos se va a producir el incesto vegetal y la producción de gametos, ¿no? ¿Qué gametos va a producir estos individuos? Estos individuos van a producir los siguientes gametos. Como son cromosomas, son genes distintos, todas las combinaciones posibles. Por ejemplo, A mayúscula, que es un gen, con la combinación del otro gen.
B mayúscula, ¿no? A mayúscula, con la combinación del otro, B minúscula. Después, ¿no? A minúscula con B mayúscula, A minúscula con B minúscula, ¿no? Estos serían los gametos. Los gametos, ¿no? Los gametos, ¿no? Que se van a producir. Ahora, pueden, o una forma tradicional también es si tienen A mayúscula, A minúscula, B mayúscula, B minúscula, ¿no? Pueden hacer así. A mayúscula la mezcla con B mayúscula. A mayúscula con B minúscula. Y ahí tienen las dos primeras combinaciones. Y después la combinatoria acá, A minúscula con B mayúscula y A minúscula con B minúscula. Y tienen las otras dos combinaciones, son los gametos que se van a producir, ¿no? Ahora, el número de gametos puede ser predicho también. ¿No? Calcular el número de gametos, por ejemplo. Por ejemplo, si yo tuviese A mayúscula, A minúscula, por decir así, voy a poner un ejemplo, B minúscula, C minúscula, C minúscula, D minúscula, ¿sí? Este caso. ¿No? ¿Cuántos genes hay acá, por ejemplo? Para mencionarlo acá. Acá hay 4 genes. Acá hay 4 genes. En este ejemplo, ¿no? Hay 4 genes. ¿No? Este ejemplo hay 4 genes. El gen A, el gen B, el gen C y el D. ¿Cuántos gametos van a producir ese individuo? ¿Cuántos gametos? La fórmula, ¿no? Para calcular esto es 2 a la n, ¿no? En la cual n son los genes, es el número de genes, ¿no? En heterocigosis. En heterocigosis. ¿Ok? Entonces, en este ejemplo, A, B, C, D, aquí, ¿cuáles son los que están en heterocigosis? Los que están en heterocigosis son este gen, 1, este no, porque este es un homocigoto. Son 2, son 3. Hay 3 genes en heterocigosis. Por esa razón, 2 a la n va a ser igual a 2 al cubo, porque hay 3 genes en heterocigosis. Y esto va a ser igual a 8. Es decir, este individuo va a producir 8 gametos distintos. 8 gametos distintos. ¿Ok? 8 gametos distintos. ¿Ya? Es una forma para poder calcular una nota, para poder calcular el número de gametos que posee el individuo. Nosotros los humanos, por ejemplo, ¿cuántos gametos produciremos? Si se acuerdan de que les dije al inicio, a ver, acá les dije, aquí les dije, miren, aquí les dije, miren,
Los humanos tenemos 25.000 genes. 25.000 genes. En el cual un 10% está de heterocigosis. A ver, ¿cuánto es el 10% de 2.000 de 25.000? ¿No? ¿Cuánto es el 10% de 25.000? Son 2.500. ¿Eso qué significa? Ahí está, ¿no? 2.500. Entonces, ¿qué significa? Son 2.500 genes que tenemos en heterocigosis, ¿no? Entonces, si aplicamos la fórmula que hemos visto ahorita, sería 2 a la cantidad de 2.500 gametos distintos que produce el humano, ¿no? Eso que estoy redondeando, estoy poniendo 12%, ¿no? Ya 10%. Saquen las cifras, saquen el cálculo, a ver, ¿quién me saca el cálculo? A ver, 2 a la 2.500, a la 2.500, ¿no? ¿Cuánto saldría 2 elevado a la 2.500? ¿No? Es un número grandote, enorme, ¿no? Es la cantidad de gametos que puede producir el humano, ¿no? Distintos, excede al número de átomos del universo, que es 10 a la 80, ¿no? Entonces, por eso es que, mira, tu mamá puede producir 2 a la 2.500 gametos distintos durante toda su vida. Tu papá, ahí está, según tu calculadora, ¿ves? Tu papá produce 2 a la 2.500 gametos distintos. Y tú eres producto de la unión de dos gametos. Vas a ser sí o sí diferente a otros. Pero aún así, socialmente queremos ser iguales a alguien, ¿no? Qué paradójico, ¿no? Qué paradójico. Pero nuestra naturaleza es ser diferente. Hay que aceptarnos como somos, porque somos diferentes, ¿no? Bueno, ¿no? Según la calculadora 3 por E a la 752, ¿no? Esa E minúscula es como 10 a la 80. 10 a la 80 es el número de átomos que hay en el universo. 10 a la 80. Imagina la cantidad. Bueno, cuando cruzamos todos los gametos, acá tenemos el diagrama de Punnett, ¿se acuerdan? ¿No? Tenemos lo siguiente. Tenemos que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenemos que estas combinaciones son 9 combinaciones. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estas 9 combinaciones van a producir todos A mayúscula, B mayúscula, se dan cuenta, carácter dominante, ¿no? Tenemos 3 combinaciones, después, aquí, 1, 2 y 3, que van a producir un dominante, el A dominante y el B recesivo, se pueden dar ahí. Vamos a encontrar que otras 3 producen el inverso, ¿no? La primera recesiva y el segundo gen dominante. Y 1 tiene los 2 alelos recesivos. Ahí tenemos la ley de Mendel 9331, que debemos aprenderlas, ¿ya? 9331, que caracteriza a la segunda ley de Mendel. Y así va a funcionar con cualquier carácter.
Puede haber mezclado Mendel, analizado color de la semilla con color de la flor. O puede haber hecho con dos caracteres color de la vaina con tamaño de la planta. Es lo mismo, es lo mismo. Es el mismo número. Si te das cuenta, es el mismo número. Es el mismo número, solamente que la coma decimal está movida a dos puntitos más. Ujú. Vean ahí, esa es teoría de exponentes, ¿no? 10 elevado a la 750, Julio Oré, por ejemplo, ¿no? 10 elevado a la 750, teoría de exponentes. Pero también puede ser mencionado en algunas calculadoras también como E752. Esa E significa exponencial, y la función exponencial es 10 a la exponente tal, ¿no? Es lo mismo, ha salido lo mismo, es el mismo resultado, ¿no? Es un montón. Mira, pero acá te sale 10 elevado a la 750 elevado a 152. La que está arriba, 10, es la correcta forma de decirlo, ¿no? Es 10 elevado a 152, cuando en el universo existen 10 a la 80 átomos. Entonces, la probabilidad de tener dos idénticos es bien baja, ¿no? Existe, aparte, ¿no? Lo que se conoce como cruce de prueba. Se conoce como cruce de prueba. A ver. Un ratito. Un cruce de prueba. Imaginemos que tenemos a este individuo, ¿ya? El país de los cubos, de los cuadrados, el país de los cuadrados, y tiene ojos azules, ¿ya? Tiene ojos azules, ¿ya? Y que tenemos lo siguiente, ¿no? Sabemos que azules, vamos a poner una regla ahí, ¿no? Voy a inventar una regla, dominancia, ¿ya? Y negro es recesivo, ¿ok? Negro recesivo. Pues este individuo tiene fenotipo, ¿no? Tiene fenotipo, lo que se observa, ojos azules. Por lo tanto, tiene fenotipo dominante. Si yo sé su fenotipo dominante y conozco los alelos del gen, ¿no? Entonces, uno, ¿cuál será su genotipo? Me pregunto, ¿no? ¿Cuál será su genotipo? Bueno, su genotipo puede ser siguiente, ¿no? Por ejemplo, acá azules que sea A mayúscula,
y recesivo que sea A minúscula. ¿Cuál será su fenotipo? Será pues A mayúscula, ¿sí o no? ¿No? Pero también puede ser A mayúscula, A minúscula. Cualquiera de los dos puede tener. Son dos posibles fenotipos que resultan con el mismo fenotipo. Resulta con el mismo fenotipo. Hay dos posibles. Y la pregunta viene a ser entonces, ¿cuál será? ¿Cuál pues será? Entonces, ¿cuál pues será? Viene a ser la pregunta, ¿no? ¿Cuál pues será? Entonces, ¿qué tenemos que hacer con este individuo? ¿No? Entonces, para poder solucionar este problema, para poder solucionarlo, hay que realizar un cruce de prueba. Hay que realizar un cruce de prueba. ¿Qué vamos a hacer? A este individuo, ¿no? Control Z, a este individuo que tiene ojos azules, ¿no? Lo vamos a mezclar, a cruzar, cruce de prueba, con un individuo de genotipo conocido. Entonces, este individuo es de genotipo desconocido o incierto, ¿no? Genotipo desconocido o incierto, y lo vamos a cruzar con un individuo, ¿no? De genotipo conocido, ¿no? De genotipo conocido. Que sí que tenga color de ojos negros. Porque la única forma en que ese individuo tenga color de ojos negros es una sola. Ese individuo, la única forma que sea color de ojos es A minúscula, A minúscula. Es la única, genotipo conocido. Es decir, con un individuo de genotipo conocido. Así que tenga el fenotipo recesivo, ¿no? Si el individuo posee el fenotipo recesivo, entonces ya conozco su genotipo. Es fácil. Fácil. A minúscula, A minúscula. Se cruzan ambos y voy a tener descendencia. Dos, dos posibles respuestas. Dos posibles respuestas. Uno, si el individuo es A mayúscula, A minúscula, es decir, si obtengo acá, si es A mayúscula, entonces, ¿qué va a tener? 100% de hijos con fenotipo dominante, es decir, ojos azules, ¿no? Ojos azules. Esto es, y yo dije, si tienes los 100% ojos azules, ¿qué significa? ¿No? Que su genotipo es A mayúscula, A mayúscula. A mayúscula, A mayúscula.
Pero si el individuo, la descendencia que sale es, a ver, si mezclamos aquí A mayúscula, A minúscula, con el heterocigoto, ¿no? Con el heterocigoto, tenemos que 50% va a tener de hijos ojos, ojo azul, y 50% de hijos de ojo negro, ¿no? Si es así, entonces concluiré que este individuo es A mayúscula, A minúscula, ¿no? Es un cruce de prueba en el cual se cruza el individuo de genotipo desconocido con uno de genotipo conocido. Y según su descendencia, uno concluye cuál es el genotipo del... Puede ser A mayúscula, mayúscula, si su descendencia es 100% de ojos azules, o A mayúscula, A minúscula, si su descendencia es un medio, ¿no? Eso se llama cruce de prueba. Cruce de prueba. ¿No? ¿No? Cruce de prueba. Ahora, la dominancia intermedia o dominancia incompleta, ¿no? Es aquella en la cual ninguno de los alelos involucrados domina totalmente al otro. No es como en el caso anterior. Ambos, por la razón por la cual los híbridos presentan un fenotipo intermedio al que producen individuos homocigotos recíprocos. Acá, por ejemplo. Acá tengo un individuo, ¿no? Progenitora. Acá tenemos acá. Uno que es rojo, ¿no? Y otro que es blanco. Y otro que es blanco. Rojo y blanco. La generación F1 va a tener flores rosadas. Entonces se llama intermedio. Mezclemos blanco con rojo, sale rosado, ¿no? Sale rosado. Y cuando mezclamos a los individuos de la F1, tenemos la F2, ¿no? Tenemos uno rojo, ¿no? Tenemos dos rosados y uno blanco, ¿no? Y uno blanco, ¿no? Pero sale acá. ¿Qué pasa? Cuando está en heterocigosis, como vemos acá, este heterocigoto, este heterocigoto, este heterocigoto, ¿no? El fenotipo es intermedio. En heterocigosis, ¿no? El fenotipo es intermedio. Es una mezcla de ambos alelos. Es una mezcla de ambos alelos, ¿no? Si fuera negro con blanco, serían plomitos. Como sale tu gato plomo, ¿no? La mamá negrita, el papá blanquito, y los hijos plomos, ¿no? Plomos. El otro tipo de herencia es la herencia por codominancia, ¿no? Por codominancia. Caso en el que los alelos de un gen son responsables de la producción de dos productos génicos diferentes y detectables, ¿no? En la codominancia, ahí tenemos el caso
de los grupos sanguíneos, ¿no? De los grupos sanguíneos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los grupos sanguíneos, tenemos el sistema ABO, sistema trialélico, ¿no? Trialélico, en el cual tiene claro, para saber qué tipo de gen posee, se hacen exámenes de genética, ¿no? Te sacan tu muestra de sangre, o sea, tienes una muestra de sangre, se hace una técnica como de PCR, ¿no? Se amplifica un gen en particular, se conoce su secuencia y te dicen qué tipo de gen posees, ¿no? Claro, hay pruebas genéticas, ¿no? Que se realizan. Sí. Algo así muy semejante a conocer si está presente un gen en particular o no, ¿no? Hay pruebas que se realizan de eso, sí. Un gen trialélico, ¿no? Un gen trialélico, por ejemplo, este gen es codominante, tiene gen I, acá lo escribí así, el lápiz, ¿no? El gen IA, el alelo IB y el alelo I minúscula, ¿no? Es trialélico. Hay tres alelos, ¿no? Estos tres alelos se pueden agrupar de muchas formas, ¿no? Se pueden agrupar como IA, como IB, IA, IB, IB, como IBI, como IA, I, IAI, IA, IAB, IAB, o IA, todas las combinaciones posibles, ¿no? IB, o I minúscula con I minúscula, ¿no? Todas las posibles combinaciones. Bueno, lo que estamos viendo en genética son tres tipos, ¿no? La genética, la herencia por dominancia, que es la de Mendel. Ya hemos visto la herencia por dominancia intermedia, que es con las flores rosadas o blanco, negro, plomo, ¿no? O por codominancia, como estamos viendo con grupos sanguíneos, ¿no? Y existen otras formas más todavía de herencia, casi 16 formas distintas, ¿no? ¿No? Pero bueno, esas son las tres clásicas, se pueden decir, ¿no? Se pueden decir. Para que uno tenga una característica propia, por ejemplo, en tu ejemplo, no solamente entra en juego las características de la mamá, es decir, de un parental, entra las características del otro parental, es decir, del padre también, ¿no? La combinación de ambos alelos que proporcionan los padres son los que determinan las características que uno posee, ¿no? Por ejemplo, si mamá de niña tenía su cabello amarillo, yo también saqué de ese color. Entonces tienes esa característica que es de tu mamá, pero tu hermano no, porque recuerda que es la combinación, ¿no? La combinación de ambos, de tanto del padre como de la madre, ¿no? Tanto el padre como de la madre, ¿no? El... Acá tenemos todas las combinaciones posibles y aquí se definen los siguientes grupos, ¿no? Aquellos individuos que posean esta combinación, ¿no? Son las que son denominados que pertenecen al grupo sanguíneo
Aquellos que posean la otra combinación son las que pertenecen y se reconoce como el grupo sanguíneo B, ¿no? Los que posean esta denominación, y A y B, son las que son conocidas como el grupo AB, ¿no? Y las que son I minúscula, son las que son identificadas como el grupo O, ¿no? Estos son los 4 grupos sanguíneos: grupo A, grupo B, grupo AB, grupo O. A ver, grupo O es característico de las poblaciones sudamericanas. Los primeros pobladores de América venían de Asia, ¿no? De Asia. Es allí donde el grupo O aparece, ¿no? El grupo O aparece. Y por eso nosotros tenemos grupo O, pues descendemos a poblaciones, ¿no? Entre ustedes hay alguien que conozca su grupo sanguíneo que sea grupo AB, ¿no? Hay alguien que conozca AB, ahí está Diego Alonso Castro, ¿no? Diego Alonso, por ejemplo, tus padres o tienes algún ancestro que no sea de Perú. Uh-huh. Porque un grupo sanguíneo AB, ¿no? Un grupo sanguíneo AB, ¿no? No es propio de Perú, por ejemplo, de una población sudamericana. El grupo sanguíneo AB, ¿no? Es propio de las poblaciones europeas, por ejemplo. Entonces debes tener algún ancestro europeo, ¿no? Por eso que tienes grupo AB, ¿no? Grupo AB, algún ancestro ahí. Y se ha ido ahí expresando, ¿no? Correcto. Entonces, por esa razón es que tienes el grupo AB, ¿no? Ese grupo AB, ¿no? Es propio de esas poblaciones, ¿no? En Sudamérica es el grupo O, ¿no? Este grupo, ¿no? Que es determinado por estos genes, ¿no? Por estos genes. Pues hoy en Sudamérica es raro encontrar a alguien AB, es raro, ¿no? Poco frecuente, mejor dicho, un poco frecuente, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de codominancia, ¿no? De codominancia. Por su origen asiático, claro, ¿no? Ya hemos hablado de alelos múltiples, dialélicos, trialélicos, etc., ¿no? Bueno, algunos datos de genética, ¿no? En el 69, no, O positivo es diferente, es el grupo RH. Aparte de este grupo sanguíneo, existen otros grupos sanguíneos. Existen una gran variedad de otros grupos sanguíneos, ¿no? Otros grupos sanguíneos. Entonces te va a enseñar todititos. ¿Por qué? Porque basta que tú sepas qué significa dominante, recesivo, codominante o dominancia intermedia para que tú lo puedas trabajar, ¿no? Para que tú lo puedas trabajar, ¿no? Pero solamente para mencionar tenemos el sistema MN, el sistema Rhesus, ¿no? Este sistema sale de los RH positivo y los RH negativo, por ejemplo, ¿no? Y hay otros, hay una infinidad de sistemas sanguíneos distintos, ¿no? Entre ellos dos son los más conocidos, ¿no? Sí, por restos viene de RH. Uh-huh.
¿no? Acá, bueno, voy a compartir por la pregunta que están haciendo. Por la pregunta que están haciendo. ¿Dónde estás? Por la pregunta que van haciendo, ¿no? Acá, ¿no? Grupo sanguíneo AB es el receptor universal, ¿no? Receptor universal, ¿no? Puede recibir diferentes tipos de sangre, ¿no? De tipo AB, considerando el sistema ABO, ¿no? El grupo O es el donante universal. Él puede donar a todos los grupos, a cualquier otra persona del grupo sanguíneo, ¿no? A cualquier otro grupo sanguíneo. Pues hay un accidente, tener en un banco grupo O es de preferencia, ¿no? Porque puede donar a varios, ¿no? A varios, a los demás grupos sanguíneos, ¿no? El grupo AB es el receptor universal, ¿no? El grupo AB puede solamente donar a los AB, pero puede recibir sangre de todos los demás. Si hay un error si hay un error, por un error el médico o el enfermero pone sangre de un tipo que no corresponde al otro, la persona puede morir porque la sangre se coagula, ¿no? Se coagula. ¿No? Se coagula. Bueno, sigamos entonces. Sí, correcto, correcto, sí, pero los problemas no van a orientarse hacia el tipo de anticuerpos, de los que van a venir. Tenemos algunas características esta, acá, autosómicas en el ser humano, ¿no? Por ejemplo, ustedes pueden hacer su lengua en U, por ejemplo, ¿no? Acá tienen varias que ustedes pueden revisarlas, ¿no? Enrollar su lengua en U. Si lo pueden hacer, ustedes son dominantes, ¿no? Y pueden ser dominantes de este tipo, o pueden ser dominantes heterocigotos, este tipo. Si tú eres de este tipo, por ejemplo, si tú puedes hacerlo, ¿no? Y tú eres de este tipo que está acá, significa que tu papá te dio el alelo y tu mamá también. Es decir, tu mamá y tu papá tienen que también hacer su lengua en U. Y si eres de este, por lo menos uno de tus padres puede hacer la lengua en U, ¿no? Y pueden ustedes hacer su árbol genealógico al respecto con sus hermanos, ¿no? Pero si no puedes hacerlo, tú eres de esta forma, ¿no? Tú no puedes. Y es posible que tus padres, para que pase, tus padres tampoco lo puedan hacer. O tus padres sí lo hagan. Si pueden hacer su lengua en U, y tú dices, entonces yo qué se lo dijo. ¿No? No, si tus papás pueden hacerlo, ¿no? Y tú no, lo probable es que tus padres sean heterocigotos, como el de acá. Entonces, dos papás te han dado, es el alelo, cada uno ha dado su alelo recesivo y ha tenido un hijo con incapacidad para enrollar la lengua, ¿no? Enrollar la lengua. Los que tienen el alelo es que tienen un músculo más en la lengua, un músculo más, ¿no? Que permite, un músculo transversal que permite doblar la lengua, ¿no? Y la presencia de ese músculo es presencia de este alelo, ¿no? Y así tenemos otras características, ¿no? Que la pueden ver, el mentón herido, el iris marrón, el iris azulado, las pecas, etc., ¿no? El síndrome de Widows, ¿no? Guido, 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 Guido. Ah, ya.
Rasgos capilares, ¿no? Frontales en ángulo, ¿no? El pico de viuda, ¿no? Ahí, por ejemplo, ¿no? Ustedes ven aquí cómo está en la frente el pelo, ¿no? El pelo, ¿no? Ahí más todavía, más notorio, ¿no? Pico de viuda se llama eso, ¿no? Pico de viuda. Ese carácter, por ejemplo, ¿no? Es un carácter también determinado por los genes, ¿no? ¿No? El pico de viuda. Es una sustancia química, ¿no? Es una sustancia química, ¿no? Que permite, que algunas personas los perciben y otras no, ¿no? Y otras no. Ah, está esto, ¿no? Y otras no la perciben. El PTC. Es una sustancia amarga, ¿no? Aquí vamos a poner acá. Aquí está. PTC. Uy, 36 ya, nos va a agarrar el tiempo. Nos va a agarrar el tiempo. Ya, ¿no? El PTC, ¿no? Aquí está, ¿no? Algunas personas tienen los sensores gustativos para la fenilcarbamida, esta sustancia química, ¿no? Esta sustancia química. Tiene receptor. Algunas personas poseen el receptor. Entonces, el PTC se une al receptor y uno siente el sabor. El sabor viene así, los olores, los sabores son porque nacemos ya con los genes para poder reconocer estos sabores, olores, ¿no? Pero hay quienes no nacen con el receptor, por lo tanto no perciben el sabor, es un sabor amargo, ¿no? La prueba de PTC, ¿no? Bueno, ya hablamos de los grupos sanguíneos. Veamos el ejercicio número 1. Ejercicio número 1. ¿Ya? El ejercicio número 1, a ver un ratito, ¿dónde estoy? Allá, aquí está. Ejercicio número 1, dice, ¿no? Acá. A ver, actualmente la genética permite la comprensión de diversos aspectos de la herencia, no solo en el ser humano, sino también en distintos organismos. E incluso ha permitido conocer conjuntos de genes que distinguen a distintas especies, además de comprender la relación que existe entre regiones específicas de los cromosomas y de las características observables de un individuo. ¿Qué términos de la genética están involucrados en el texto? En la pregunta número 1, ¿no? En el texto habla de lo siguiente, dice allí conjunto de genes. Al hablar de conjunto de genes, está hablando de genoma. De genoma. Que distingue a diferentes especies, además de comprender que relación existe entre regiones específicas de los cromosomas. Estas regiones específicas de los cromosomas es lo que se conoce como locus. Locus. Y las características observables, ya hemos visto ya qué es lo observable de un individuo, se llama fenotipo. La respuesta es letra
de, ¿no? Le. Y acá definimos dos cosas, ¿no? Locus y loci, ¿no? Locus y loci. ¿No? Locus y loci. Locus se refiere al singular. Y cuando nos referimos a un gen. Y loci se refiere al plural. Es decir, locus aplicamos cuando nos referimos a un gen. Y loci cuando nos referimos a varios genes. ¿Ya? Correcto, es lo mismo, ¿no? Ahí está, ¿no? Correcto, ¿no? Es el conjunto de locus, por decirlo, como lo estás diciendo, ¿no? 2. ¿Qué es genoma? Es el conjunto de genes. No confundir genoma con genotipo, por favor, ¿ya? No confundir genoma con genotipo, ¿ya? Genoma, conjunto de genes. Genotipo, conjunto de alelos, ¿ya? Es decir, de las variaciones de genes, ¿no? Las variaciones que hay. 2. La genialidad de Gregorio Mendel radica no solo en haber descubierto las bases de la herencia en la planta Pisum sativum, sino también el razonamiento que hizo al escoger dicha planta y las prácticas al estudiar. Con relación a lo anterior, ¿no? Con relación a lo anterior, y lo explicado en clase, ¿cuál de las siguientes alternativas es incongruente con los criterios de Mendel? ¿No? Bueno, Gregorio Mendel utilizó características de la planta Pisum sativum, las cuales eran fáciles de observar, es decir, era el fenotipo, ¿no? Lo cual facilitó el análisis. Gregorio Mendel no observó el genotipo, por si acaso. Gregorio Mendel desconocía el significado de genes. Él desconocía eso. Él solamente analizó lo que veía, lo que observable, el carácter, lo que él decía, el factor, ¿no? Y el registro de los ensayos que realizó. Fue muy estratégico en escoger los 7 caracteres para estudiar, ya que le permitieron llegar a conclusiones y finalmente plantear sus principios a través de un riguroso análisis matemático estadístico. ¿Cuál de las siguientes alternativas es incongruente? Es la letra A, ¿no? La respuesta es la letra A. A. 3. Teniendo en cuenta las leyes de Mendel, realiza los siguientes resultados en relación a las semillas obtenidas de una experiencia realizada con la arberja. Con la arberja por los estudiantes de biología y marque la alternativa que sea coherente, ¿no? Coherente con los resultados presentados. Fenotipos de la semilla de la F1. Fenotipos de la F1, semillas lisas. Semillas lisas. Proporción fenotípica de la F2, ¿no? 5.474 semillas lisas y 1.850 semillas arrugadas, ¿no? Si ustedes sacan ahí sus cálculos, ¿no? Profesor, pero la proporción sería pues 5.550. Acá, si este es 1, ¿no? Si este es 1, ese debería ser el triple, pero no sale exacto. Porque el triple sería pues 5.500. Y si lo aplico al revés, igual, no sale exacto. Correcto, no va a salir exacto nunca. Nunca. Porque las proporciones de Mendel son proporciones, son aproximaciones. 1, 3, ¿no?
Pues estamos viendo aquí que se aproxima a 1,3, ¿no? Hay una aproximación, ¿no? Estamos hablando frente a una relación de la primera ley de Mendel, semillas lisas. Si la F1 es semillas lisas, significa que el color liso, ¿no? Que el color liso es dominante. Porque en la F1 recordemos que se presenta el carácter dominante, ¿no? F1 son 100% fenotipo dominante. Por lo tanto, liso es dominante, ¿no? Y arrugado es recesivo, ¿no? Eso he visto en la teoría, ¿no? Visto en la teoría. De aquí, ¿no? Entonces acá. Del cruce de dos líneas puras, ha cruzado A mayúscula con A minúscula, se obtiene una F1 en la cual todos resultan lisas, ¿no? Después cruza las F1, las hijas para tener las nietas, ¿no? La F2, ¿no? Y obtiene esa proporción, ¿no? Se cumple la proporción profética 3:1. ¿Y cuál es la proporción genotípica, ¿no? Los genotipos que va a producir acá. A ver, acá. Acá, entonces, acá los progenitores tuvieron fenotipo heterocigoto. Falso. No han tenido, los progenitores tenían fenotipo homocigoto, ¿no? Los parentales o progenitores fueron arvejas de líneas puras. Correcto. Es la 3, la letra B, ¿no? Es la 3, la letra B. Es la 3, la B. Líneas contrastantes, ¿no? Es la 3, la B, ¿no? Es la 3, la B. No es 1, 2, 1 acá, sino la proporción sería, ¿no? La proporción acá de genotipos, la proporción genotípica sería, esta es fenotípica, no es 2, 1, sino la proporción es, como es fenotipo, la proporción, él está dando acá, es 1, 1, 3, por eso también es falsa. Y la segregación independiente es con la segunda ley de Mendel, ¿no? Si bien es cierto que en los distintos modelos y procesos genéticos las proporciones que se obtienen en la F1 y F2 son diversas, existen algunos procesos en los cuales tanto las proporciones fenotípicas y genotípicas coinciden con la F2, ¿no? ¿Cuáles serán dichos procesos en los cuales se cumple lo mencionado, ¿no? En el cual las proporciones fenotípicas y genotípicas coinciden, ¿no? Esos procesos, ¿no? Son la dominancia incompleta y la codominancia, ¿no? La letra B. Cualquiera de los dos cruces que se realice dará proporciones fenotípicas y genotípicas que coinciden con sus valores numéricos, ¿no? Esto no se cumple con los casos de la genética mendeliana, porque la genética mendeliana es genética por dominancia completa, ¿no? Entonces, en la 4, la alternativa es la letra B, ¿no? En la 4 la alternativa es la letra B. Bueno, ya nos alcanza el tiempo, les voy a ir pasando las alternativas de las otras preguntas, ¿ya? Por el chat, que es la 5, ¿no? La 5 es la letra D, ¿ya? La letra 6 es la letra C. La pregunta 7 es la letra A. La pregunta 8 es la letra C, ¿no?
La pregunta 9 es la letra B. La pregunta 10 es la letra A. La pregunta 11 es la letra B. La pregunta 12 es la letra A. La pregunta 13 es la letra C. La pregunta 14 es la letra D. La pregunta 15 es la letra A. La letra A. Bueno, jóvenes, ya vamos a un tutorial más tarde que me finalice la clase.